El Frente Amplio evalúa llamar a interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tras la divulgación de nuevos audios de Alejandro Astesiano, que develan que utilizó cámaras del Ministerio del Interior para espiar al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Justamente la Central de Trabajadores emitió en las últimas horas un comunicado titulado "El PIT-CNT evalúa acciones políticas y jurídicas en defensa de la democracia, la república y las libertades". También el Partido Comunista emitió un comunicado titulado "Declaración del Partido Comunista del Uruguay ante la difusión de mensajes de chat que evidencian que el ex jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, utilizó las cámaras del Ministerio del Interior para espiar al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala". Abdala es integrante del PIT-CNT justamente. Vamos a conversar en esta mañana, en nuestra entrevista central, con Juan Castillo, secretario general de ese partido, para saber cómo se advierte esta situación desde ese sector político. Castillo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Por favor, a la orden. ¿Cuál es la primera lectura que hace con respecto a lo divulgado ayer por La Diaria y El Observador, con respecto justamente a estos audios que envió Alejandro Astesiano, audios y fotos con respecto al choque que en febrero del año pasado tuvo Abdala en la zona de Punta Carretas? Bueno, tú decías bien en los titulares, a nosotros creo que nos expresa y nos respalda bien la declaración que al finalizar la jornada de ayer, después de unas primeras valoraciones, hicimos como Partido Comunista. También ya habíamos sentido la resolución o la declaración pública que había tomado el PIT-CNT sobre este tema. Y la primera cosa, si yo tuviera que definir solo una palabra, de la impresión es de que estamos viviendo un momento muy particular en donde parece que está todo cuestionado, todo en discusión en materia de la seguridad pública durante este gobierno, que no nos da garantías a ninguno de los uruguayos, a ninguno de los compatriotas. Porque si el presidente del PIT-CNT, un hombre público, una persona de trascendencia, con un respaldo importante a nivel social, es objeto de persecución, de análisis, de calificativo de esta característica de un hombre de confianza del presidente de la República, bueno, de ahí para abajo, ¿qué nos espera a los demás? A un periodista, a un trabajador, a una trabajadora, a un vecino, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando además algunas de estas cuestiones habían sido denunciadas, porque el tema astesiano, para hablar de un tema que se ha instalado en los últimos meses en nuestro país, parece ser que todos los días tiene un capítulo nuevo, y una noticia que hoy nos impacta, mañana queda ridiculizada o minimizada a partir de que aparecen otras cosas peores todavía. Y vaya a saber todo lo que hace falta conocer y saber a medida que se estén divulgando, se esté tomando conocimiento público de los contenidos de las comunicaciones del hombre en el cual el presidente de la República le confió la responsabilidad de la seguridad. Tercera cosa es que para todo esto, además, involucra a más integrantes del gobierno, ¿no? Porque esto ya ha originado anteriormente al conocimiento del seguimiento del presidente del PIT-CNT, fue llevando que renunciara hasta la viceministra de Relaciones Exteriores del país, ha renunciado a algún jefe o subjefe de policía. Pero ahora, ayer aparece un elemento nuevo, aparece nuevamente el señor Berriel del Ministerio del Interior, haciendo alusiones directas en torno por parte de Astesiano, y al secretario privado, al secretario político del presidente de la República, al señor Nicolás Martínez, también involucrado. Y mientras todo esto siga ocurriendo, bueno, lo que hay es una creciente inseguridad. Eso es el gran problema, y me parece a nosotros nos dio la impresión ayer que por sobre todas las cuestiones, la más golpeada de todo, además de esto, incluir el golpe que le genera el gobierno, la pérdida de credibilidad en el gobierno, el problema se genera también en los valores de la democracia, de las libertades públicas, de la seguridad en nuestro país. Así que todo esto fue ayer objeto de un par de horas de análisis en torno a lo que había acontecido en la mañana, próximo al mediodía de la jornada de ayer. El primer punto del comunicado del Partido Comunista dice que estas nuevas denuncias ratifican que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés,
y el director del Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcés, mintieron al Parlamento durante su comparecencia en el Senado cuando aseguraron que Astesiano no tenía acceso a la logística del Ministerio del Interior y que no conocían las actividades de espionaje. ¿A qué se refieren con este punto en particular, Castillo? A eso, a lo que hace referencia ahí, está claro que no se puede un comunicado extender mucho más. Creo yo que de todos tenemos en la retina lo que ha pasado en las comparecencias, en la cual tanto en diputados como en el Senado han hecho al señor ministro del Interior, y en una de esos llamados a sala en el Senado, en el medio del debate se interrumpe el debate para pasar a hacer una declaración de prensa en la que comparecen estas tres personas nombradas, el ministro Heber, el secretario de la Presidencia Ferrés y el director de inteligencia Garcés, y allí declaran claramente que varias de las denuncias o intervenciones que se estaban haciendo en el Senado no eran ciertas porque Astesiano no tenía acceso ninguno a la logística del Ministerio del Interior y que no se conocían actividades de espionaje que no coincidían con estas denuncias. Bueno, las propias afirmaciones, si presuntamente el audio que aparece ayer son reales y esa es la palabra de Astesiano, dicen lo contrario. Y dicen lo contrario las propias resoluciones que se fueron tomando aceptando la renuncia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores también, porque decían que no conocían los antecedentes también anteriores a Marceta, el narcotraficante que le dieron un pasaporte, pero después se supo a partir de los audios que sí, que eran ciertos. Entonces, el problema aquí no es la izquierda, el problema lo tiene el gobierno y lo tenía sentado en el cuarto piso de la Presidencia de la República. ¿Qué espera usted, como secretario general de su partido, al que pertenece Abdala, que ocurra a partir de estos hechos, de estas divulgaciones? Mira, la primera cosa, esto se tiene que terminar de una buena vez. El problema es que el gobierno no está haciendo autocrítica, no está asumiendo esto con responsabilidad. Lo que hacen muchos de los voceros del gobierno y algunos de ellos que están integrando el Senado, es que actúan como barra brava, es que salen ironizando, es que le restan trascendencia y que hablan todo especulando como que esto es una maniobra de la izquierda. A ver, el señor Alejandro Astesiano no lo colocó el Frente Amplio, no integra las filas de ningún partido, no es comunista Astesiano, y creo que no estaba afiliado al PCNT, y los audios y los descalificativos que hace cada vez que hablan, así como anteriormente otros audios hablaban y descalificaban al senador Alejandro Sánchez, ahora lo hacen con descalificativos como se dirigen a cada uno de nosotros. Es una cuestión tremenda, de mucha preocupación. Sí, inequívocamente usted se refiere al senador Sebastián da Silva, ¿no? Cuando ha aparecido ayer, porque esto seguramente sorprendió a los medios de comunicación, al trabajo de ustedes, nos sorprendió a nosotros políticamente, pero también debe haber sorprendido a la Presidencia de la República, al integrante del gobierno. Una de las primeras cosas que tiene que hacer es hacerme a culpa, pedir disculpas si esto ocurrió, que se va a investigar, pero no salir a... Hemos escuchado declaraciones de algunos personeros del gobierno que son verdaderamente lamentables y parecen que no tuvieran un sentido del valor de lo que significa las libertades públicas y la democracia en nuestro país. Usted se refiere, que decía yo recién, al senador Sebastián da Silva. Entre otros, yo sentí declaraciones de sí. Uh-huh. ¿Qué acciones evalúa tomar el Partido Comunista? Se lo pregunto porque el PIT-CNT, que es presidido justamente por Abdala, que es comunista, evalúa llevar acciones políticas y jurídicas justamente en defensa de principios como la democracia, la república y la libertad, y no solamente a nivel local, sino también internacional. ¿Qué cree usted que pueden ser esos pasos que puede dar el propio Partido Comunista en defensa de Abdala? Nosotros no vamos a hacer ninguna cosa distinta a la que haga el Frente Amplio, que es la fuerza política que integramos y que coordinamos. No vamos a hacer ninguna cosa distinta a lo que el presidente del Frente Amplio seguramente en estas horas esté analizando y coordinando con las coordinaciones de diputados y del Senado. Veamos si esto termina siendo un nuevo llamado a sala para que den explicaciones, para que den respuesta a este y otros temas en la Cámara de Diputados, o antes del 15 de febrero en la comisión especial que está trabajando en el Parlamento, o en la Asamblea General que está convocada para el 9 de febrero, o una interpelación en el Senado. O sea, acciones desde el plano político parlamentario hay varias,
por ahora nosotros no estamos analizando ninguna salida individual, ningún protagonismo por parte del Partido Comunista por sí solo. La segunda es otorgar la primera, la derecha, la primera de cambios al propio PCNT, a la Central Obrera, porque con certeza de que si fue objeto de seguimiento, de un análisis, de andar revisando las cámaras a ver qué estuvo haciendo, dónde fue, qué hizo, y los comentarios que aparecen en los audios, lo es porque es el presidente del PCNT. Yo no creo que cualquiera de nosotros esté constantemente siendo objeto de este tipo de pesquisa. Nunca vi, hasta ahora, por lo menos que se haya hecho público, que en cada accidente de tránsito o en cada acción de la policía, luego aparezcan todas estas investigaciones para atrás de los audios y se hagan públicos de esta forma. Y lo tercero es que colocar el grado de preocupación. A nosotros nos alcanza con que todos estemos seguros. A ver, si un periodista, como tu caso, o integrante de un medio de comunicación X, realiza un comentario, hace una investigación periodística y da determinado resultado, después puede ser objeto de una persecución, puede ser objeto de descalificativos, si se hace además esto en nombre del gobierno o en la presidencia de la República, porque yo insisto que estamos hablando de un hombre que el presidente de la República le tenía confianza por conocimiento de más de 20 años, que lo asume públicamente, que le había otorgado en confianza a la familia, la protección de la familia, lo coloca en un piso con funcionarios y muchos elementos de insumos para que hiciera su tarea, y hace todo esto, y en vez de salir a desmarcarse, en vez de salir a pedir disculpas o a hacer autocrítica, salen a defenderlo y a descalificar a todos los demás. Bueno, es muy preocupante el valor que tiene la democracia y las libertades públicas para varios integrantes del gobierno. Bien, Castillo, yo le quería consultar justamente en esta misma línea. El presidente de la República, en varias oportunidades, cuando fue consultado por este tema, él ya hizo como una especie de autocrítica con respecto a la contratación de Astesiano. ¿Entienden que no se lauda ahí el tema, que debería hacerse desde el gobierno más autocrítica y pedir disculpas nuevamente por este tema en particular? Pero, a ver, hay lágrimas de cocodrilo también, ¿no? Si yo digo una cosa, corto enseguida y hago un chiste a la vez por otra cosa, como ha sucedido, no parece transmitir toda la seriedad que merece este caso. Segunda cuestión es que una autocrítica, para ser concreta, una autocrítica también tendría que ser, bueno, a ver, todos los responsables que estuvieron directamente conectados con estas situaciones, tengo que pedirle el cargo, tengo que cesarlos, y todos siguen tan campantes. Al contrario, cada vez que pueden, dicen, son de absoluta confianza, de entera confianza en la presidencia de la República. A ver, un jefe de policía descalifica a un senador y le dice cualquier cosa. Me da vergüenza a mí repetir lo que se hizo conocimiento público, pero ustedes saben de lo que estamos hablando. Yo creo que la ciudadanía a esta altura tiene todos los capítulos de esta telenovela de Astesiano. Pero entonces, a ver, estamos haciendo de esto un desgaste ante la opinión pública de lo que significa efectivamente los valores democráticos, las figuras institucionales, la de la presidencia de la República, porque es el presidente de todos los uruguayos y no de una fracción política, y de las institucionalidades por encima de toda la cuestión. Así que todos estos elementos están allí. Si van a partir de ahí luego el presidente de la República a tomar algún tipo de medida, si el ministro del Interior va a asumir con seriedad, algún día tiene que hacer alguna cosa con seriedad, de asumir las responsabilidades que tiene y los errores cometidos o las carencias que tengan, bueno, pero debería hacerlo en un contexto muy distinto a como están compareciendo públicamente en estos días, que realmente a nosotros nos preocupa, y eso lo trasladamos en ese comunicado, y eso es con el respeto con que nosotros asumimos un nuevo hecho que está involucrando directamente a los elementos de seguridad de la presidencia de la República y a los elementos políticos que rodean al presidente, como su secretario personal Nicolás Martínez. Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.